La visión protestante de trabajo es completamente diferente a lo que se enseñaba en la Edad Media. En la Edad Media, en la iglesia tradicional, se basaba en que el trabajo es un castigo de Dios. Por eso el concepto de que era malo trabajar, era una carga, se hacía por necesidad absoluta porque no había de otra, había que trabajar para obtener algún ingreso, pero era un castigo, se hacía de mala gana y si podía obviarlo, pues lo obviaba. Y si podía agarrar un atajo, pues lo hacía, porque el trabajo es malo, ¿verdad? El trabajo es un castigo. Y lamentablemente para eso, pues tenían versículos bíblicos que citaban, ¿verdad? Porque recuerden, después de la caída del hombre, entonces Jesucristo, Dios le da un planteamiento al hombre y lo castiga de que a partir de entonces va a tener que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente, nos dice en Génesis 3. Y en este versículo se basaba la iglesia para fomentar ese concepto, esa mentalidad. El trabajo es un castigo de Dios. Y es cierto, está escrito así en Génesis 3, pero un poco más atrás, en Génesis 2, como hemos leído, el concepto es completamente diferente. El trabajo sí es una bendición de Dios. Dios ha creado todo este mundo para que lo labrásemos, para que lo cultivemos, para que lo desarrollemos, para que ejerzcamos mayordomía en él. Entonces, esta creación es una bendición de Dios y el trabajo que ejerzcamos en ella es una bendición de Dios, porque lo hacemos con salud, lo hacemos con bendición, con el favor de Dios para desarrollarlo. Entonces, el concepto es completamente diferente. Ya la visión del trabajo no es negativa, no es mala, no es perjudicial, sino que es algo bueno. Y no solamente es bueno, sino que va a evidenciar la bendición de Dios en nuestra vida. Porque si trabajamos y nos va bien, esa es una señal que Dios nos está bendiciendo. Esa es la nueva concepción que la reforma trae y que hay una bendición. Pero por otra parte, esto por eso hay una ilustración bastante significativa de ese tiempo que se ve un zapatero que, así como está la ilustración ahorita en la presentación, encorvado haciendo su trabajo, pero dedicando todo ese esfuerzo y alabando a Dios. Porque el concepto que se estaba desarrollando, además de la bondad y la bendición del trabajo, era que independientemente de cualquier trabajo que desarrolle, lo puedo dignificar para glorificar a Dios. O sea que todo trabajo es digno, porque se tenía la creencia hasta ese tiempo y aún trascienden algunas culturas o algunas religiones, el concepto de que solamente agrado a Dios y solamente puedo servir a Dios dentro de la religión o dentro de la iglesia. Y la reforma protestante lo que nos plantea es que ese concepto de vocación que las había mencionado y que todas las ocupaciones, todas las profesiones son sagradas, o sea, no las podemos separar en secular y sagrado, sino que todo es sagrado si lo hacemos para Dios y que podemos glorificar y servir a Dios independientemente de la profesión o de la ocupación que tengamos. Y que igual mérito tiene un zapatero, o tiene un comerciante, o tiene un industrial, o un sacerdote, o un pastor. Todos podemos servir a Dios donde estamos. Es más, tenemos la obligación, si ya somos hombres de fe, de servir a Dios donde estemos, independientemente de cuál es el cargo o cuál es la ocupación. Eso es una visión completamente diferente, ¿verdad? Ya no separaban lo sagrado de lo secular y solamente los que se dedicaban a Dios realmente le servían en la iglesia. Esto le cambia y obviamente a raíz de esto, más gente comenzó a guardar la fe, a congregarse en la iglesia, pero no dejar de trabajar. Es más, trabajar con más ahínco, con más voluntad, porque era una bendición de Dios. Le da una visión absolutamente diferente. Pero ahora ya dejemos los estudios a un lado, las investigaciones que se hicieron y dejemos que sean los mismos reformadores quienes nos hablen. A través de ciertas frases que ellos escribieron, que trascendieron su tiempo, nos vamos a poder cuenta de esta nueva visión, de esta nueva concepción que nos están dando del mundo, de la sociedad, de Dios y de la relación nuestra con Él. El caso de Lutero nos dice, lo que haces en tu casa vale tanto como si lo hubieras hecho en el cielo para nuestro Señor Dios. Porque lo que hacemos aquí en la tierra, en nuestro llamado, de acuerdo a su palabra y mandamiento, Él lo cuenta como si hubiese sido hecho en el cielo para Él. Entonces no importa dónde lo hacemos, lo importante es que lo hagamos para Él, como un servicio a Él y a su obra. No es necesariamente es dentro de la iglesia, es donde estemos, en lo que hagamos. Todo es sagrado, todo es para Él. Nos dice una frase que se me antoja bastante relevante para nuestro tiempo. El zapatero cristiano cumple con su deber no al poner pequeñas cruces en sus zapatos,
sino al hacer buenos zapatos. Y se me antoja muy propicio para nuestro tiempo, no porque hayan zapateros, porque ya cada vez hay menos zapateros en nuestras ciudades, pero porque el concepto está ahí. O sea, no es que yo voy a aparentar ser cristiano porque ando una cruz en el pecho o porque pongo un sticker al carro o a los libros en que estudio en la universidad. No me hace cristiano si le pongo camisetas, versículos a las camisetas que produzco o que ese no es la apariencia lo que él está motivando, lo que Lutero nos está diciendo. Y que no es eso lo que hará Dios, no es necesariamente es que sea malo, o sea, podemos hacerlo para promoción de la palabra, para promoción de versículos, está bien, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que recordemos que la excelencia agrada a Dios y que si hacemos cualquier cosa, lo hagamos con excelencia. De eso es lo que nos está hablando Lutero. No es que a través de lo que hagamos, para que la gente crea que somos cristianos o sepa que somos cristianos, introduzcamos elementos o símbolos cristianos, el pescadito, la cruz, etcétera. No porque sea malo hacerlo, sino porque no es eso lo que va a evidenciar nuestro compromiso cristiano, sino el nivel de excelencia que tenemos. Y eso nos da una visión completamente del trabajo. Por un lado, el trabajo ya no es malo, es bueno. Pero además, no importa el trabajo que hagamos, le servimos a Dios. Y a eso usted le agrega que hay que hacerlo con excelencia. Eso es la fórmula del éxito. Cuando usted trabaja con ahínco, trabaja con ardor y hace las cosas como si fueran para el Señor, no porque está trabajando para una empresa o para otra persona o simplemente por una carga o para pagar las deudas, sino que lo está haciendo para agradar a Dios y servir a la humanidad. Y además de eso lo hace con excelencia. Indudablemente, aunque usted no lo busca, va a obtener el éxito como resultado. Por eso es que se desarrollaron sociedades exitosas, se desarrollaron ciudades que progresaron, que alcanzaron niveles educativos y desarrollo económico muy significativos, muy altos, porque esos parámetros eran los de la ética protestante, hacer las cosas con excelencia. Lo otro que también Lutero nos enfatiza es que, y recuerden que esto no lo dice el que precisamente fomentó y basó toda la fe protestante en el justo por la fe vivirá, que es por la fe y no por las obras. Pero nos dice Lutero que detrás de eso lo que está es que Dios no necesita buenas obras. Por eso es que le enfatiza, es por fe, no por obras, porque Dios no necesita que hagamos buenas obras. Pero, dice Lutero, nuestro prójimo sí. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida. A veces creemos que como la salvación es por fe y lo importante es aceptar al Señor Jesucristo y congregarnos en la iglesia y disfrutar del ambiente de la iglesia y nos sentimos bien en el ambiente y la alabanza y la adoración y los cultos y la prédica, se nos olvida que esa es una parte de nuestra vida cristiana. La otra parte sigue estando pendiente y es servir a nuestro prójimo. Porque la relación, recuerden que es bidireccional, es hacia arriba con Dios y a los lados con nuestro prójimo. Es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí sintetizó Jesucristo la ley y los profetas, ahí, en esos dos mandamientos. Y Lutero nos lo está recalcando. Dios no es que necesite las obras, o sea, no vamos a hacer las buenas obras para agradar a Dios ni para obtener la salvación. No lo vamos a hacer por eso, pero vamos a hacer buenas obras porque nuestro prójimo sí lo necesita. Ahí lo que nos está validando es la ayuda social, la proyección social de la iglesia, que en buena parte se nos ha olvidado, lamentablemente. Nos concentramos solo en el desarrollo eclesiástico, la liturgia, los cultos, que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle, y está bien, pero sin olvidar el complemento, que no es para Dios las obras, es para nuestro prójimo. Entonces, ayudar al desvalido, a las huérfanas, a las viudas, a los refugiados, a los asilados, a los migrantes, a la gente que está en necesidad. Y eso, lamentablemente, a la iglesia hoy día se nos está olvidando, lo hemos estado dejando de lado. En el campo del comercio y de la usura, fundamentalmente, nos recalca Martín Lutero. Robar no implica solamente vaciar baúles o bolsas, sino también todo el comercio en el mercado, donde uno toma o da dinero a cambio de bienes o trabajo. Ahí dominan el poder y la violencia. Ahí donde uno defrauda públicamente al otro con falsos artículos o medidas y con extrañas finanzas. Robar no solamente es el que roba en la calle o roba un pan, o como en nuestros países, que los únicos que están presos son los que roban cosas menores en la calle, los delincuentes de la calle.
y que entre mayor sea la cantidad de robo, menos probabilidades hay de que usted termine preso, porque o es un alto funcionario o tiene muchos conectes. Robar, roba también el que vende a un precio desorbitante, el que no vende a un precio justo, al que falsifica una medida o un artículo, roba el que abusa del tiempo, de su trabajo, roba el que va a trabajar pero dedica el tiempo a hacer llamadas o a ver sus redes sociales, etcétera. Robar es un concepto mucho más amplio. Por eso es que buena parte de la iglesia protestante de ese tiempo se le llamó en algún momento puritanos, ¿verdad? Como los calvinistas que desarrollaron después en Escocia y en Inglaterra y en Nueva Inglaterra, en el caso de Estados Unidos, que se le llamó puritanos porque mantenían esa integralidad total, esa rigidez moral, ¿verdad? De mantener principios y valores en todo. Y eso incluye la economía, eso incluye mi comportamiento en el trabajo, mi comportamiento en los negocios, ¿verdad? En todos los ámbitos. Calvino, por su parte, comentando el Padre Nuestro, ¿verdad? En la parte que nos dice, danos hoy el pan de cada día, dánoslo. Cuando decimos danos, dice Calvino, se nos quiere significar que es puro y gratuito don de Dios. Él nos lo da. No es que nosotros no lo ganamos, no es que nosotros lo encontramos, no es que nosotros nos hicimos merecedor a Él, es danos el pan, es reconocer que venga de donde venga, por más que parezca que lo hemos ganado nosotros con nuestro ingenio, nuestra industria, nuestras manos, es su bendición, solamente su bendición la que hace que nuestros trabajos tengan éxito. Este es un principio fundamental en los negocios. Reconocer que Él es el soberano de nuestra vida y de nuestras acciones. Y que si logramos algo en nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, en el negocio, en el emprendimiento que estemos desarrollando, en el proyecto nuevo que tengamos, es por la sola bendición de Él. No es por nosotros, no es por nuestro mérito realmente, sino que Él es el que está detrás de eso. Cuando lo reconocemos, nos va mejor. Cuando nos reconocemos, trascendemos. Cuando reconocemos ese principio, logramos el éxito realmente. Esto me impacta de gran manera en este pensamiento de Calvino. Todo lo que se gana injustamente jamás es nuestro, siempre es ajeno. Y eso es válido en todo, en la política, en el comercio, en la economía en general. Cuando se gana algo injustamente, no es nuestro, siempre va a ser ajeno. O sea, no porque lo poseamos ya y antes era de alguien más, es que ahora es nuestro. No, jamás es nuestro. Siempre va a seguir siendo ajeno. Esa integralidad, esa honestidad, esa honradez a toda prueba es lo importante de la fe protestante. Protestante. Ya acercándonos un poco más a nuestro tiempo y a nuestra fe evangélica, porque es uno de los antecedentes claves del evangelismo, de los fundamentos evangélicos. Juan Wesley, en Inglaterra, se resume todo este pensamiento que hemos estado desarrollando de la ética protestante aplicada al trabajo y a la economía de esta manera que me parece magistral. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Esa es la fórmula del éxito. Esa es la receta del éxito. Ganar todo lo que puedas es esforzarte lo más posible con ese nivel de excelencia que decía Lutero, con esa integralidad y esa honestidad y honradez que también nos enfatiza Calvino, pero ganar todo lo que podamos, esforzarnos, trabajar, o sea, no esperar que nos caiga del cielo, no esperar que mañana venga el maná nuevamente, sino que esforzarnos cada día, trabajar con ahínco, con deseos y con ánimo, cada día, ganar todo lo que puedas, pero nos añade él, ahorrar todo lo que puedas, la cultura del ahorro, de no gastar todo lo que ingresa, de ahorrarlo, no con el ánimo de enriquecernos, porque no es esa el concepto de la ética protestante y por eso dista mucho del capitalismo, que realmente no tiene nada que ver, porque no es ganar y ahorrar para enriquecernos, sino para apoyar a los demás y sobre todo para el énfasis que da en el tercer concepto, da todo lo que puedas, porque si solo ganamos y solo ahorramos, lo que estamos ganando, dice Wesley, es el infierno. Y cuando él nos dice, da todo lo que puedas, en uno de los sermones famosos de Wesley, lo que decía era que
Cuando él habla de dar, no dice que demos el 50%, ni el diezmo, el famoso diezmo, o el 20, o el 30, o el 50%. Dice Wesley, yo no me refiero a eso. Me refiero a que des el 100%, a que des todo, a que des lo que tú eres. Porque esa es la fórmula del éxito. Cuando usted encuentra que no es dando lo que le sobra, no es dando lo que no le importa, no es dando el tiempo que ya no, tiene de ocio, o los recursos que ya no le sirven, o la ropa que ya no le queda, sino que lo que usted da es todo, todo su ser, toda su mente, todo su corazón, todo lo que usted es, todo lo que usted es capaz de hacer, y todo eso lo pone al servicio del Señor. Ahí es donde usted ve el resultado de eso. Por eso esa fórmula de Juan Wesley es la fórmula del éxito no solo en la economía, del éxito en todas las áreas de la vida. Ganar todo lo que se pueda, ahorrar todo lo que se pueda, dar todo lo que se pueda. Cuando nos damos todo, Dios nos recompensa con lo que Él tiene. Y recuerde que por mucho que usted le dé a Dios, siempre esa relación con Él salimos ganando nosotros. Ahora, a lo largo de todo lo que hemos estado compartiendo hasta ahora, queda claro que la ética protestante tuvo efectos significativos en el norte de Europa y en el norte de América. Y ha sido evidente, ¿verdad? El nivel de desarrollo, el nivel educativo, el nivel de seguridad social, etcétera. Y todo eso fue por una mayoría protestante que vivía en esos países, que vive en esos países, y que a través de esa nueva concepción del mundo y de esa ética protestante del trabajo, de esa nueva visión del trabajo, lograron altos niveles de desarrollo, no solamente para su familia, sino para su comunidad y también para su país. Pero la gran pregunta que nos queda es, ¿qué pasa en América Latina? Si ustedes observan actualmente en el mundo, América Latina es la región donde más crece el evangelismo, donde más cristianos hay cada día, donde más iglesias surgen cada día. Y la pregunta es, países como Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, que ya presentamos índices de presencia evangélica superior al 40 o al 50% de la población, o como México, Colombia, Argentina, Chile, que por lo menos uno o dos de cada, o uno de cada cuatro o dos de cada cinco son evangélicos. ¿Por qué estos países no hemos cambiado? No hemos llegado a ese nivel como estaba Europa en el siglo XIX o a comienzos del siglo XX. ¿Por qué lo que estamos viviendo en nuestras iglesias no ha trascendido a los otros ámbitos de la vida y de la sociedad? ¿Por qué si hay tantas iglesias evangélicas, tanto desarrollo de la iglesia cristiana en América Latina, por qué eso no se refleja en la sociedad, en los gobiernos, en la política, en la economía, en el desarrollo económico, en el progreso? ¿Por qué? Y ahí es donde la reflexión nos puede conducir a que evaluemos qué tipo de fe estamos viviendo, qué tipo de cristianismo estamos viviendo realmente. ¿Es un cristianismo que lo estamos viviendo solamente en las cuatro paredes de nuestra iglesia? ¿Es un cristianismo que estamos viviendo únicamente los domingos o solamente los días de culto en la iglesia? ¿O es un cristianismo que se basa solamente en en la versión de Biblia que leemos, que hemos cambiado porque antes leíamos una versión y ahora leemos otra? ¿En eso radica nuestro cambio, nuestra transformación? ¿En qué radica realmente nuestra conversión o en qué radica nuestro nivel de involucramiento cristiano? Porque el concepto que encuentro en la Reforma Protestante es que el nivel de transformación tan grande que se produjo en la sociedad se debió a que se logró primero un nivel de transformación muy profundo en el ser humano. A través de este cambio de mentalidad, de esta nueva concepción del mundo, de Dios y de la relación del hombre con su creador, eso transformó no solamente a las personas, sino que hizo que estas personas transformadas se hiciesen agentes de cambio y de transformación de su entorno. Porque uno de los grandes aportes que tiene el protestantismo es precisamente ese, de que entendamos que no solamente cambiamos nosotros, sino que al cambiar nosotros nos comprometemos para cambiar nuestro entorno. Y si yo soy transformado, debo pretender transformar mi hogar, mi familia. No puede seguir siendo la misma. Y si cambiamos nosotros, nuestra comunidad no puede seguir siendo la misma. Tengo un compromiso de cambiar mi entorno. Lamentablemente, por muchos años, la iglesia evangélica en el siglo XX
se fue alejando, en lugar de acercarse, de todas las esferas, de estas otras esferas de la sociedad, precisamente para no contaminarse, para vivir mejor nuestra fe, para desarrollar mejor la iglesia, para no enredarnos en las cosas del mundo. Entonces abandonamos la política, abandonamos la ciencia, el estudio es malo porque la letra mata y el espíritu vivifica, entonces no hay que estudiar, no hay que leer, no hay que hacer nada. El trabajo es malo, hemos vuelto un poco a ese concepto de que el trabajo es una carga, o quizá todavía sea por la herencia que venimos arrastrando desde la época de la colonia. Seguimos pensando que el trabajo es malo, que si podemos evitar trabajar mejor, que hay que buscar atajos para vivir mejor, etcétera. Pero sobre todo un concepto que nos está permeando todavía en la cultura nuestra actualmente, es el concepto de separar lo que es sagrado y lo que es secular. Entonces, nos estamos encontrando con la sorpresa de que, aunque seamos iglesias cristianas, iglesias del libro, iglesias del evangelio, estamos viviendo en un mundo separado, es decir, nos estamos separando del mundo. En lugar de penetrar al mundo, de permear el mundo, nos estamos alejando de él. Y estamos dejando que el enemigo sea el que controle completamente esas esferas. Y no nos metemos en política porque la política es corrupta y ahí todo el mundo es corrupto y la política es para los malos y los malos son los que gobiernan. Entonces, por eso los malos no gobiernan, porque los hemos dejado. Entonces, no participamos, no votamos, no proponemos nada, no promovemos cambios en la comunidad. Entonces, los que gobiernan son los que tienen intereses creados negativos con respecto a nuestros países. Entonces, ¿de quién es la culpa que nos gobiernen los malos? ¿De los malos que quieren gobernar o de los buenos que los dejamos? En la medida en que cedamos esos espacios, como las artes, por ejemplo, el cine, ustedes pueden observar el cine, cómo se ha ido permeando de otro tipo de concepciones del mundo, ¿verdad? Concepciones que no son precisamente bíblicas, sino todo lo contrario. O las ciencias, el humanismo, el liberalismo. Pero todo eso son espacios que hemos ido cediendo, porque la iglesia se ha ido alejando de eso. En lugar de acercarnos, nos hemos ido alejando. Y los principios de la reforma son básicos y son sencillos. Volvamos a la escritura. Y si volvemos a la escritura, es necesario saber leer y escribir, leer la escritura, estudiar la escritura y vivir conforme a la escritura. Y vivir conforme a la escritura es tomar conciencia que soy un agente de cambio para mi país, para mi comunidad. Este es ese carácter y ese espíritu emprendedor que la reforma fomentó. Y volvamos al concepto que decíamos al inicio. ¿Qué es ser un emprendedor? Un emprendedor es alguien que tiene ese valor, esa decisión, esa creatividad de emprender, de acometer una nueva obra, un nuevo proyecto, una nueva empresa. Pero igual lo podemos aplicar en nuestra vida en el hogar, o en el trabajo, o en el estudio, o en la política. Tenemos esa capacidad de emprender, de desarrollar nuestros dones y talentos. Y esa es la invitación que podemos hacer hoy, de que aplicando los principios bíblicos, aplicando los principios que la reforma nos está recordando que están en la palabra de Dios, porque no es que son invento de los reformadores, están en la palabra de Dios, son principios bíblicos de mayordomía, de manejo de finanzas, de la visión para desarrollar un mundo mejor. Todo eso está en la palabra, no es solamente son artículos o versiones o escritos de los reformadores, sino que ellos están retomando lo que está en la palabra. Y a través de esa nueva concepción, lo que debemos hacer es fomentar más en nosotros mismos ese espíritu emprendedor. Espíritu emprendedor que nos puede llevar en el campo de los negocios a tener éxito en lo que hagamos. Con esa nueva visión de que el trabajo dignifica, que en el trabajo estoy también glorificando a Dios, que no solamente es verlo desde el punto de vista economicista o capitalista o de beneficio personal, sino como una oportunidad de agradar a Dios, de glorificar a Dios y de servir a mi prójimo. Eso implica ser honesto en mis negocios, ser transparente en mis negocios, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no alterar o evadir la ley, sino cumplirla. Tener esa mentalidad que permitió a esos países del norte de Europa, por ejemplo, con esa rigidez moral que llaman algunos, o ese fundamentalismo religioso que denominan otros, pero que permitió que esos países se desarrollaran a un nivel que jamás alcanzaron ni podemos alcanzar los del sur. ¿Por qué? Porque ellos sí vivieron en base a sus principios y valores. Y esa es la invitación, que retomemos esos principios para ser emprendedores en nuestro tiempo, para desarrollar nuevas empresas. Tenemos la creatividad, los dones, los talentos que Dios nos ha dado para desarrollar lo que querramos. Cualquier propósito bueno que Dios ponga en nuestro corazón lo podemos hacer para la gloria de Él y a la vez beneficiamos a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra comunidad y a nuestro país.
Pero ese espíritu emprendedor debe estar en todas las áreas de nuestra vida, pero retomando siempre estos principios bíblicos que son fundamentales, porque si no enmarcamos ese espíritu emprendedor en la ética protestante, en la ética bíblica, en la ética de la palabra, ahí estamos mal, porque entonces va a suceder lo que sucedió con la sociedad capitalista que Weber estaba analizando, que ya para ese tiempo, hace 100 años, se había alejado de los principios fundamentales que le dieron ese espíritu innovador al comienzo. No permitamos eso, no permitamos que la iglesia caiga en eso tampoco, porque esto puede afectar en todas las áreas. Así que esa es la invitación que les hacemos hoy, que retomemos esos principios que están en la palabra de Dios, que la reforma nos lo ha recordado y que por eso, les decía al inicio, sí tiene implicación en la reforma protestante, no solamente para la iglesia de hoy, sino para el mundo de hoy. Porque el legado que nos deja la reforma es que a través de esta nueva concepción teológica podemos realmente cambiar el mundo y heredarle a nuestros hijos un mundo mejor que el mundo que recibimos de nuestros padres. A esto los invitamos hoy, a que emprendamos la construcción de un mundo mejor sobre fundamentos bíblicos que están en las escrituras y que lo único que tenemos que hacer es ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Gracias.